bienvenidos a esta nueva jornada que organizamos con tanto cariño. Cuando se organiza un congreso que tiene estas peculiaridades, que es solamente un día, se tiene muchísimo cuidado e interés en elegir al ponente, porque la ponencia marco que se utiliza es la que sirve de eje vertebrador para todas las comunicaciones. Cuando el año pasado decidimos el tema de hablar sobre parte del siglo XX de España, teníamos muy claro que el ponente debía ser el profesor Álvarez Rey, porque nadie como él conoce la historia del siglo XX y sobre todo la historia del siglo XX de la provincia de Sevilla. Así que, abusando de la generosidad que siempre el profesor Álvarez Rey tiene con la asociación y conmigo, pues intentamos convencerlo, y cuando en un congreso de Hespérides me dijo que sí, bueno, yo ya respiré tranquilo, porque eso significa que el éxito de la jornada están aseguradas. Los que lo sabéis, los que lo conocéis, pues ya sabéis que no estoy diciendo nada que no sea cierto. Presentar al profesor Álvarez Rey es tremendamente fácil. Sin duda, uno de los especialistas más importantes que tenemos en historia contemporánea, es catedrático de la Universidad de Sevilla, jefe de departamento, y yo no voy a empezar a hablar de sus publicaciones, porque sus publicaciones, para todos los que estamos aquí, pues son libros de consulta continuos y constantes, sea de masonería, Partido de la República, análisis de la guerra civil, no solamente de la provincia de Sevilla, y podríamos hablar de los últimos libros que ha tenido con otras universidades sobre el diccionario de masones, creo que se llama Botín de Guerra, ¿no? Botín de Guerra, sobre las repercusiones que ha tenido la incautación de bienes que se le hicieron a muchísimos republicanos. En fin, podría seguir, pero he llegado hoy y cuando estaba ahí un stand con bastantes libros suyos, mejor no hablar. Yo lo que sí quiero, como dice un dicho popular, que de bien nacido sea agradecido, es darle las gracias a mi amigo Leandro, porque la colaboración que siempre ha tenido con nosotros es la tercera vez que viene y la tercera vez que yo me voy muy tranquilo, porque me voy con la seguridad de que el éxito está garantizado. Hay un problema de espacio porque se han presentado muchísimas comunicaciones, así que yo voy a ser breve y, como les dije a los comunicantes por teléfono, por uno que tenían poco tiempo, así que yo quiero dar ejemplo. Muchísimas gracias y con vosotros el profesor Álvarez Rey. Muchas gracias, Joaquín. Aunque, como sabemos que el tiempo apremia y el tema es denso y extenso, no quiero, sin embargo, comenzar sin agradecer a Joaquín, a Antonio, a los miembros de la Asociación Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales, su amabilidad por contar conmigo en varias ocasiones en estas intervenciones. También a la Diputación, que es un organismo que, por lo que yo sé, desde el inicio de la CIL ha sido clave para que esta iniciativa tuviera continuidad, al Ayuntamiento del Rubio, que nos acoge en este espléndido auditorio, y especialmente a todos ustedes por tomarse la molestia de estar aquí un sábado por la mañana, cuando, según nos indican los avisos de la autovía, se amenazan lluvias. A pesar de todo, muchas gracias por su asistencia. Bien, hablar de la provincia de Sevilla entre comienzos del siglo XX y el final de la dictadura franquista es, como pueden suponer, un tema muy extenso que, en la medida de lo posible, y por eso le rogaría a Joaquín que, en cuanto vea que estamos acercándonos al momento en que deberíamos de poner fin, pues que me lo avise con un poco de antelación, que intentaré ceñirme lo más posible al horario previsto. Hablar de la España y de la Andalucía y de la provincia de Sevilla a comienzos del siglo XX es partir de una fecha, no tanto 1902, ¿no?, cuando comienza el reinado de Alfonso XIII, sino de esa España que nace al siglo XX inmersa en una profunda crisis, una crisis de conciencia, una crisis de identidad,
tras la pérdida de esos últimos retazos de aquel imperio colonial que hasta comienzos del siglo XIX había conformado lo que podríamos llamar el papel de España, el papel de la monarquía hispánica en el contexto de la Europa y el mundo de su tiempo. Hablar de la España de comienzos de siglo es hablar de la aparición de ese movimiento, a veces difuso, difícil de definir, que acostumbramos a denominar el regeneracionismo. Es hablar de esos intelectuales 98istas que, como Joaquín Costa, van a rastrear, a intentar buscar las causas de la decadencia, de esa crisis con la que nacimos al siglo XX y que van a encontrar en el fenómeno del caciquismo, de la existencia de un país controlado por una serie de clanes, de castas, diríamos hoy, el origen o la raíz de buena parte de nuestros problemas. Hablar de la España en crisis de comienzos del siglo XX es hablar de fenómenos como esa paulatina desintegración de los partidos, de las formaciones que desde 1876 habían dado forma al sistema político canovista, al sistema político de la Restauración. Es hablar de unos años en que se suceden los momentos de depresión económica, como los que siguen a la pérdida, sobre todo, de Cuba. La pérdida de Cuba, de Puerto Rico, de las Filipinas, supuso, por ejemplo, para la industria textil catalana la pérdida del 70% de sus mercados. Pero es hablar también de épocas de expansión, de crecimiento económico, como los que se viven a comienzos de siglo tras la repatriación de esos capitales invertidos en Cuba, o como esa época de vacas gordas que supuso los años de la Primera Guerra Mundial, en que los productos españoles encontraron fácil salida en los mercados exteriores. Una evolución económica de signo positivo, pero que en cualquier caso no hizo sino aumentar esos profundos desequilibrios sociales que dividían a una sociedad española muy polarizada en sus extremos. Una gran masa de población que apenas poseía su fuerza de trabajo, una reducida clase dominante más que dirigente, poseedora de la mayor parte de la riqueza del país. Es hablar también de la aparición, el desarrollo de unas organizaciones situadas en el extrarradio, fuera del sistema político, y que también a partir de comienzos de siglo van a ir haciéndose cada vez más presentes en la sociedad española, caso de socialistas, de republicanos, anarquistas. Es hablar de unos años en la que la presencia, la rebelión de las masas, como diría Ortega, la presencia de la gente, de las masas y especialmente de los trabajadores, va a hacerse cada vez más un hecho que va a definir esos inicios del siglo XX caracterizados además por esos momentos de álgida conflictividad sociolaboral como las que se viven a comienzos de siglo en los años del llamado trienio bolchevique, etc. Es hablar también de la aparición de nuevos problemas, como el desarrollo en determinadas regiones o territorios del país de unos movimientos de carácter regionalistas que van a ir evolucionando hacia un nacionalismo que va a cuestionar la organización política administrativa del Estado, un problema sin resolver, yo diría que 100 años después, y es hablar sobre todo de esa pesadilla, de esa guerra de África, de esa guerra de Marruecos, que desde comienzos de siglo y hasta mediadas la década de los años 20 va a constituirse en uno de los principales motivos o caballos de batalla de la sociedad española. Estamos hablando de una guerra que tiene también un marcado carácter social. A Marruecos solamente van los hijos de los trabajadores, aquellos que no pueden permitirse pagar la cuota que eximía de tener que cumplir el servicio militar en Marruecos. Una guerra que va a dar lugar a desastres como los que se van a vivir en 1921 y que se va a llevar por delante la vida de casi 10.000 jóvenes españoles tras el desarrollo de una operación militar mal ejecutada, mal planificada y que va a acentuar ese proceso de descomposición, de lenta agonía que se va a vivir a comienzos de siglo. Manifestaciones de esa España en crisis son, como saben,
los sucesos de Barcelona en 1909, esa crisis del 17 en que confluyen varios de esos problemas que he apuntado, esos años del trienio bolchevique en regiones como Andalucía, caracterizados por una intensa lucha obrera, de una intensa conflictividad social, los años del desastre, por la derrota en Marruecos, por la exigencia de responsabilidades que va a dar, por así decirlo, la puntilla a una monarquía que en 1923 va a tener que recurrir al soldado de turno, a un golpe de Estado. Yo lo llamaría más bien el último de los pronunciamientos militares de tan larga trayectoria en la historia del siglo XIX en nuestro país, que va a suspender el régimen constitucional y que va a implantar la primera dictadura española del siglo XX. En ese contexto, ¿qué era la provincia de Sevilla a comienzos del siglo XX? Pues una provincia habitada por aproximadamente medio millón, poco más de medio millón de habitantes, de los cuales, y este es un dato muy interesante, casi 2/3, el 75% o más de 2/3, el 75% de la población habitaba en núcleos rurales. Una población que se distribuía entre los 150.000 habitantes que encontramos censados en la capital a comienzos de siglo, una capital que prácticamente había permanecido estancada demográficamente desde hacía un siglo y medio. La población que habitaba Sevilla a comienzos del siglo era prácticamente la misma que a finales del siglo XVIII. Una provincia con un peso demográfico muy importante, pero con una salvedad. Como todos sabemos, cuando hablamos de la provincia de Sevilla, estamos hablando de núcleos de población, de enormes agrociudades que a comienzos de siglo estaban habitadas por más gente, por más población que muchas capitales de provincia. Piensen que estamos hablando de una España donde a comienzos del siglo XX ciudades como Salamanca tenían unos 25.000 habitantes, muy lejos de la población que habitaba muchas de esas grandes ciudades de nuestra provincia, pues como Osuna, como Écija, etc. Una provincia muy dependiente del sector agrario, donde es cierto, en la capital se localizaban algunas fábricas de interés importantes, junto a un pequeño tejido industrial muy relacionado con la producción agraria o con la producción de maquinaria destinada a las tareas agrícolas. Una provincia donde el peso del mundo agrario, el peso de la actividad agraria seguía siendo secularmente fundamental, aunque es verdad que desde comienzos de siglo comienzan a introducirse nuevos cultivos industriales, pero donde el problema sigue siendo esa lacerante, desigual distribución de la propiedad que hacía que el 2% de los propietarios de tierras de nuestra provincia poseyera casi la mitad de la superficie productiva de la misma, y donde las fincas mayores de 250 hectáreas ocupaban también aproximadamente a mitad de esos 15.000, algo menos, kilómetros cuadrados que integraba la provincia. Unos sevillanos, tanto los de la capital como los de la provincia, asaltados por unas condiciones de vida en cuanto a nivel de salarios, condiciones de salubridad, higiénico-sanitarias de sus viviendas, acceso a los servicios sanitarios, a la educación, etcétera, que simplemente podemos calificar como deplorables. Si, como decimos, una imagen vale por 1000 palabras, creo que estas imágenes, que no son muy frecuentes entre los testimonios gráficos que nos han llegado de lo que era la Sevilla de comienzos del siglo XX, eximen de tener que comentar con más detalle lo que era el vivir día a día de esas familias de sevillanos que habitaban tanto en la capital como en los pueblos de nuestra provincia. Una población, además, que desde comienzos de siglo va a ir experimentando un crecimiento más acentuado, sobre todo a partir de la década de los años 20, a medida que lentamente se van mejorando algunas de esas condiciones terribles en las que se hallaba inmersa el grueso, la gran mayoría de los sevillanos y sevillanas de comienzos de siglo. Una evolución que no podemos
de Jájar, que no podemos separar de ese magno certamen que desde comienzos de siglo, y especialmente a partir de los años 20, va a concitar buena parte de las energías de la provincia, la celebración de esa exposición iberoamericana que va a hacer que acudan a la capital no solamente gentes procedentes de los pueblos de la provincia, sino también de provincias limítrofes. En cualquier caso, una provincia que todavía a comienzos de los años 30 venía representando, venía englobando en sus pueblos, en sus ciudades, el 70-71% de la población provincial, y que solo a partir de los cambios que se van a vivir en esa década desarrollista de los 60 va a conocer fenómenos con una especial intensidad, como me comentaba hace un momento el alcalde del Rubio, aludiendo a ese Día del Emigrante, a esa gran emigración de gente procedente de los pueblos, no solamente hacia la gran ciudad, sino también hacia territorios como Cataluña, como el País Vasco, hacia Europa. Cambios que se van a reflejar ya a comienzos de la década de los 80 en ese significativo cambio con respecto a lo que era la distribución de la población en nuestra provincia a comienzos de siglo. A comienzos de los años 80, solamente el 55% ya de la población sevillana habita en lo que llamaríamos los pueblos de la provincia. Una Sevilla, la de comienzos del siglo XX, en buena medida fiel reflejo de ese sistema oligárquico y caciquil que tanto atacó en sus escritos ese, digamos, padre del regeneracionismo que fue el aragonés Joaquín Costa. Ahí tienen a las dos personalidades que desde finales del siglo XIX y hasta prácticamente los años anteriores a la llegada de la dictadura de Primo de Rivera iban a monopolizar el turno pacífico, el juego de partidos en la Sevilla de la Restauración. Ahí tienen a don Tomás Ibarra, jefe del Partido Conservador, a don José Rodríguez de la Borbolla y a Móscotegui de Saavedra, el líder indiscutible de los liberales y en realidad amo y señor de la política sevillana desde esas fechas que marcan el cambio de siglo. Ahí tienen a una provincia dividida en una serie de partidos judiciales que a veces se dice vienen a corresponder con los distritos electorales. Esto no es exactamente así. Desde los años de la Restauración, la provincia aparecía dividida entre lo que era la circunscripción de la capital, a la que se le agregaban toda una serie de pueblos, en lo cual era fundamental para poder alterar en un momento determinado los resultados que pudieran producirse en nuestra capital, y una serie de distritos electorales que englobaban a varios partidos judiciales. En el caso del distrito de Cazalla, pero también Lora del Río, en el caso de Morón, de Marchena, como ven, ahí hay agregados varios distritos, varios partidos judiciales. Unos distritos que a lo largo de su trayectoria durante la Restauración iban a aparecer marcados por unas tendencias, por unas características muy específicas. Carmona, por ejemplo, es lo que llamaríamos un cacicato estable conservador. En Carmona, desde el final del sexenio democrático y hasta 1923, siempre fue un miembro de la familia de los Domínguez Pascual, primero Lorenzo Domínguez Aza, después Lorenzo Domínguez Pascual, quienes representaron al distrito en Cortes. Era un cacicato en donde gobernase quien gobernase siempre era un conservador y un miembro de esta familia la que representaba al distrito. Algo parecido a la evolución del distrito de Cazalla de la Sierra, un ejemplo además muy curioso de esa picardía, podríamos decir, con que los políticos del sistema actuaban. A la altura de comienzos de siglo, Cazalla de la Sierra era un distrito en manos de la misma familia. Antonio Merchán Silva era el jefe de los liberales, su hermano Carmelo Merchán Silva era el jefe de los conservadores, con lo cual gobernase quien gobernase siempre era la familia Merchán la dueña del distrito.
Distritos con características, como les decía, que de alguna manera nos pergeñan, nos dibujan lo que era el funcionamiento en la práctica de la restauración. En este sentido, Utrera podría ser calificado como un distrito extremadamente dócil. Siempre a quien representó a Utrera fue un político, miembro del partido que convocaba las elecciones. Una realidad esta, la de la restauración, caracterizada pues por el peso de toda una serie de dirigentes, de jefes, casi yo diría de clanes políticos, en muchos casos basados fundamentalmente en dos cuestiones que hoy día nos pueden parecer muy poco modernas, más que afinidades ideológicas a la hora de entender el funcionamiento del sistema por el que se rigió nuestro país entre 1876 y 1923, hay que atender más a las relaciones de tipo familiar, a las relaciones de tipo económico, como base y fundamento de ese sistema basado en la reciprocidad en el favor entre patrocinadores y patrocinados. Todo esto ha dio lugar pues, al desarrollo de un sistema caciquil que creo hoy conocemos aceptablemente bien y que, a pesar de su apariencia, de su fachada liberal democrática, en realidad lo que escondía era el funcionamiento de un sistema en el que unas minorías de carácter oligárquico y caciquil usufructuaban el sistema en su propio beneficio. Un sistema caciquil que iba a dar lugar a lo que podríamos llamar el establecimiento de feudos, más que de partidos en los pueblos de nuestra provincia. Ahí tienen un caso, como se podrían exponer otros muchos, de lo que era el funcionamiento y la argamasa que unía a esas clientelas políticas, a esas microestructuras de poder que es lo que en el lenguaje de los regeneracionistas se llamarían la vieja política, los viejos clanes de carácter caciquil, que en la práctica son los que disponían, los que hacían, los que deshacían en la España y en la Sevilla de la Restauración. 1923, el golpe o pronunciamiento protagonizado por el general Primo de Rivera iba a significar un paréntesis en lo que estaba siendo el funcionamiento y los problemas de esa España de comienzos de siglo, que iban a obligar a tener que recurrir, casi podríamos decir, al soldado de turno, pues para intentar salvar la situación. Un Primo de Rivera que va a asumir ese discurso regeneracionista, que va a autocontemplarse a sí mismo como el cirujano de hierro que el país necesita, pues para acabar con lo que en el discurso de los intelectuales era el principal obstáculo, el cáncer, el corsé que oprimía a la sociedad, que oprimía a la nación y que impedía su desarrollo y su modernización. Medidas fulminantes que van a adoptarse en los días y en las semanas siguientes al triunfo del golpe el 13 de septiembre del 23 y que se van a concretar en la destitución fulminante de gobernadores civiles, disolución de las Cortes, creación de unas llamadas delegaciones gubernativas a las que se va a enviar a un oficial del Ejército para llevar a cabo la depuración de la administración municipal, para poner en marcha esa política quirúrgica y regeneracionista que preconiza la dictadura, y organización de toda una serie de asociaciones, como sería el Somatén, remedo de milicia armada del régimen, o las Uniones Patrióticas, un partido que en la idea de Primo de Rivera debía de aglutinar a todos aquellos españoles no contaminados por la vieja política, deseosos de contribuir a ese esfuerzo de regeneración. En realidad, una acometida contra el sistema caciquil, que en un primer momento iba a levantar dos tipos de comportamientos. Nos consta que hubo viejos clanes familiares que se sintieron terror ante la llegada a sus pueblos de estos cirujanos de hierro, de estos delegados gubernativos,
que debían de poner en marcha esa política quirúrgica, y por otra parte aplauso por parte de unos vecinos que creían que por fin se iba a llevar a cabo ese desmontaje de esa estructura caciquil que había suplantado, ¿no?, en la práctica el funcionamiento del poder y de la administración en sus respectivos pueblos y localidades. En cualquier caso, la labor de estos delegados gubernativos yo diría que no pudo ser más superficial, más epidérmica. Tras unos primeros momentos en los que se acomete esa renovación de los ayuntamientos, en los que llegan los delegados gubernativos. Sobre todo esto existe una gran cantidad de información, yo diría que casi para cada localidad de nuestra provincia, entre los papeles que se conservan de la dictadura en el Archivo Histórico Nacional, la sesión de presidencia del Gobierno, dictadura, infinidad de cartas de denuncia, informes de los delegados gubernativos, etcétera. La actuación de estos delegados gubernativos, sin embargo, digamos, acabó por toparse por la realidad, y esa realidad la constituían la existencia de unos clanes, de unas clientelas que más pronto que tarde acabarían infiltrándose en las propias organizaciones del régimen a través de su ingreso en el Somatén, a través de su ingreso en la Unión Patriótica o a través de su nombramiento como concejales y alcaldes de sus respectivas localidades. Si quieren ustedes un ejemplo, ¿no?, de a qué me estoy refiriendo, pues lean simplemente la composición de lo que fue el comité directivo de la Unión Patriótica en El Rubio, en esta localidad, integrado básicamente por miembros de un par de familias. Una dictadura que, sin embargo, a partir de 1925, tras la resolución del problema de Marruecos, iba a dar paso a un directorio civil donde la presencia de tecnócratas como el ministro Calvo Sotelo o Eduardo Aunós, el conde de Guadalhorce, iba a traducirse en la puesta en marcha de una política de crecimiento económico, de construcción de obras públicas que se iba a hacer sentir, yo diría que en la totalidad de los pueblos de nuestra provincia. En 1929, y con un carácter fundamentalmente propagandístico, Primo de Rivera ordenó a los gobernadores de todas las provincias que editasen una obra con el mismo título, El avance de la provincia desde el 13 de septiembre de 1923. El correspondiente a la provincia de Sevilla es un libro que son cerca de 600 o 700 páginas, en donde localidad a localidad, y basado fundamentalmente, según pude comprobar, en documentación municipal, se da cuenta, se ilustra incluso con infinidad de fotografías las obras de mejora que la dictadura impulsó en nuestros municipios, sobre todo a partir de 1925-1926. Obras sin duda necesarias, mejoras de alcantarillados, de empedramiento de las calles, construcción de mataderos, mejora de los colegios, obras sin duda, nadie lo duda, necesarias, pero que en cualquier caso se trataba de obras no productivas, obras que iban a poder ponerse en marcha mediante el endeudamiento de las haciendas locales, una deuda fruto de las inversiones que se van a realizar en nuestros pueblos a partir de estos años de la dictadura, que van a constituirse en una pesada losa financiera a partir de 1931. Paradójicamente, quienes van a tener que pagar las obras de la dictadura son los ayuntamientos republicanos socialistas constituidos en 1931. 1929 marca en este sentido lo que podríamos llamar el canto de cisne, el orto y ocaso de la dictadura, de esa todavía, creo, no muy bien conocida dictadura de Primo de Rivera. La celebración de la exposición iberoamericana, como la internacional de Barcelona, iba a significar algo así, el momento de máximo prestigio o popularidad de una dictadura que, sin embargo, y como diría un dirigente de la política sevillana, miembro además de lo que llamaríamos la derecha católica,
una dictadura que gastó en coloretes lo que no gastaba en agua para lavarse. Una dictadura que va a invertir en un consumo de lujo. Son los años en que se construyen el Hotel Alfonso XIII, esas avenidas, esos pabellones, esa Plaza de España, esa Plaza de América, mientras que las condiciones en las que se desenvolvía el vivir día a día de la población, pues creo que queda bien reflejado en fotografías como esta, que nos muestran lo que era ese poblado, ese macropoblado chabolista de Amate, donde fueron trasladados para que no dieran una mala imagen de la ciudad en vísperas de la inauguración de la exposición del 29, muchos de esos sevillanos procedentes de los pueblos que en los años 20 habían acudido a la capital para trabajar en las obras de la exposición. 1930 señala el inicio, yo diría, de ese despeñadero al que va a ir viéndose abocada la monarquía, una vez que en enero de 1930, y de una manera un tanto peculiar, el general Primo de Rivera decida nada más y nada menos que presentar su dimisión como dictador. La respuesta del rey a esa situación, a esa coyuntura, muy afectada también por el cambio de aires que se está viviendo en la economía. No olvidemos que a finales del 29, en el mes de octubre, se produce ese crack financiero de la Bolsa de Nueva York, que rápidamente, como un reguero de pólvora, va a extenderse por todo el mundo y especialmente por Europa, dando inicio a esa gran depresión económica que tanto tuvo que ver con el ascenso de esas ideologías de carácter fascista que van a ir sustituyendo a los viejos regímenes liberales y democráticos, ampliamente cuestionados por una gran parte de la sociedad, por su incapacidad para resolver los problemas, una crisis que va a sobreponerse, además, a esa finalización de unas obras como las relacionadas con la exposición y que también explican ese volumen de inversiones que se realiza en la provincia a la hora de mejorar comunicaciones, a la hora de mejorar el aspecto de nuestros pueblos que realizó la dictadura. Ante esta difícil situación, la respuesta de Alfonso XIII va a ser, yo diría, que la sucesión de una serie de errores. Primero, el nombramiento de un militar, este general Berenguer, con aspecto de viejo general prusiano que tienen en la pantalla, a quien le va a encargar volver a la normalidad constitucional anterior al golpe de Estado. Como denunciaría Ortega en ese célebre artículo titulado El error Berenguer, lo que la política del rey consiste en decir: aquí no ha pasado nada y volvamos a lo que teníamos antes del golpe de Estado de Primo de Rivera. El problema para Alfonso XIII y para quienes apoyaban a la monarquía de la Restauración es que la España de 1930 y sobre todo la experiencia de varios años de dictadura habían vacunado a muchos españoles y españolas ante el miedo a la República, ante el miedo a la democracia, como manera de resolver esa no modernización, no democratización del país que desde comienzos del siglo XX había ido configurándose como el principal problema, lo que justificaba esa diferencia de España con respecto a los países de la Europa a la que pertenecíamos. En un momento de intensa movilización de las fuerzas antidinásticas, se va a producir además esa constitución de un comité revolucionario que va a integrar a todas las fuerzas pertenecientes a lo que llamaríamos el extrarradio del sistema de la Restauración. Incluso algunos integrantes de la vieja política van a abandonar al rey y sumarse a esa oposición cada vez más creciente. El ejemplo es el propio futuro presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora, miembro del Partido Liberal, miembro de una de las familias que integraban el Partido Liberal, antiguo ministro de Alfonso XIII, y que junto nada más y nada menos que Miguel Maura
el hijo, ¿no?, del antiguo jefe del Partido Conservador a comienzos de siglo, van a integrarse en ese comité revolucionario que, como era lógico, pensaba que solamente mediante el uso de la fuerza podía derribarse a una institución como la monarquía de Alfonso XIII. Todos los cambios que se habían producido en España desde comienzos del siglo XIX se habían producido como consecuencia de un golpe, un pronunciamiento, una guerra, una revolución. Nadie pensaba que Alfonso XIII daría su brazo a torcer ante el descontento creciente que la propia existencia de la institución monárquica suscitaba entre una mayoría creciente de la población. En este contexto, cuando se produce aquella fracasada sublevación de Jaca, el último de los errores de la monarquía, que va a culminar con el fusilamiento de los capitanes Galán y García Hernández, dándole a los partidos contrarios a la monarquía, a las fuerzas antidinásticas, unos mártires que van a jugar un papel muy importante de movilización de la ciudadanía cuando el nuevo presidente de gobierno, el almirante Aznar, convoque para el 12 de abril del 31 unas elecciones municipales que, se quiera o no, acabaron convirtiéndose en un plebiscito a favor o en contra de la monarquía. El triunfo de las candidaturas contrarias al sistema en las capitales, en las grandes ciudades, es lo que apuntilló a una monarquía que, aunque intentó resistir, 48 horas después abandonaba el país, proclamándose así la Segunda República. ¿Qué podemos decir con respecto a los resultados de esas elecciones del 12 de abril en nuestra provincia? Pues datos interesantes. Solo en apenas unos 15, 16 municipios de la provincia triunfaron las candidaturas contrarias a la monarquía. Y además, salvo en el caso de la capital o de localidades como Utrera o como Écija, no precisamente en los principales núcleos urbanos que formaban parte de la provincia. Los datos más o menos pormenorizados los tienen en este cuadro. En más de 80 municipios las candidaturas monárquicas, aunque en la misma noche del 14 de abril varios municipios en donde habían triunfado los viejos clanes de siempre, estos tomaron la inteligente decisión de constituirse en comité republicano de la localidad, en ofrecerse a las nuevas autoridades y en ser ratificados en sus cargos. Tan solo en una quincena de municipios triunfaron las candidaturas republicanos socialistas e incluso en algunos ni siquiera hubo elecciones como consecuencia de la aplicación del llamado artículo 29 de la ley electoral, aquel que decía que en caso de que solamente se presente una candidatura y esa candidatura coincida con los puestos a cubrir, ni siquiera hay que celebrar elección porque esos candidatos se consideran automáticamente electos. El hecho de que la República hubiera sido posible gracias al voto de las capitales y de las grandes ciudades no escondía la realidad de que el campo, ¿no?, la España rural, esa España donde vivía también casi el 75% de los españoles y españolas a comienzos de los años 30, seguía siendo un coto en manos de las viejas clientelas, de los viejos caciques monárquicos. Esta necesidad de republicanizar los ayuntamientos, de evitar incluso disturbios, porque estaba claro que en muchos pueblos los vecinos no iban a permitir que siguieran al frente de sus ayuntamientos los viejos monárquicos de siempre, es lo que dio lugar a la convocatoria de unas nuevas elecciones municipales para el 31 de mayo del 31 y que dieron lugar o que permitieron lo que podríamos llamar el que las administraciones locales pasasen a estar controladas por los partidos que habían apoyado por esa conjunción republicano-socialista que había aprobado y hecho posible la llegada de la democracia a nuestro país. Si observan, la repetición de las elecciones municipales de abril del 31 en el mes de mayo en nuestra provincia prácticamente solamente afectó a aquellos municipios donde en abril habían triunfado las candidaturas monárquicas, dando lugar a un reparto del poder provincial, podríamos decir, entre los partidos de la conjunción republicano-socialista
que mostraba muy claramente el peso, sobre todo, de dos organizaciones. Por una parte, el Partido Radical, liderado a nivel nacional por Alejandro Lerroux, y en nuestra provincia y en la Baja Andalucía por la figura de Diego Martínez Barrio, son los que ven ahí en azul en ese cuadro, y por otra parte los socialistas, unos socialistas que se van a convertir junto con el Partido Radical en las dos piezas, los dos pilares fundamentales sobre los que va a descansar la acción reformadora y la acción política de las administraciones republicanas, al menos durante el primer bienio. Unos republicanos, yo diría martinbarristas, o seguidores de Martínez Barrio más que radicales, y unos socialistas que representaban dos fuerzas situadas en lo que hoy llamaríamos el centro-izquierda, con unos discursos relativamente moderados en comparación con lo que fue esas nuevas fuerzas que surgen o que resucitan, caso de la CNT, tras la proclamación de la República. Se trata además, en el caso de los republicanos, de una organización que no nació el 14 de abril. Los republicanos tenían la costumbre de distinguir entre lo que ellos llamaban tres niveles de republicanos. Los republicanos uterinos, es decir, esos que habían sido republicanos desde casi el momento en que nacieron, los republicanos de la dictadura, los que llegan a esta ideología como consecuencia de lo que fueron los años previos a 1931, y los republicanos del 14 de abril, los que se convierten en republicanos después de la proclamación del nuevo régimen. En el caso de los radicales, como ven ahí, a la derecha, a la izquierda, perdón, en azul, tienen lo que era la implantación del Partido Radical en la provincia de Sevilla ya en 1911-1912, y lo que iba a ser la implantación, la presencia de organizaciones, de comités, apenas un año después de la proclamación de la República. Menos arraigo, el socialismo en los años de la Segunda República lo que crece fundamentalmente es en su vertiente sindical. Hablar de socialismo en la España de los años 30 es hablar de partido y de sindicato. Lo que va a crecer sobre todo es la sección sindical, la UGT, y especialmente una de sus organizaciones, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, a la que van a afiliarse cientos de miles de campesinos ante la posibilidad, ante el vislumbre de una reforma agraria que haga realidad esa vieja aspiración del campesinado pobre, sintetizado en el lema «La tierra para quien la trabaja». En cualquier caso, apenas 2 años después de la proclamación de la República, los socialistas habían conseguido implantarse también en la mayoría de los pueblos de nuestra provincia. Una provincia que además a efectos electorales va a quedar dividida en 2 circunscripciones para intentar acabar con ese control que los viejos clanes caciquiles ejercían sobre distritos en realidad muy reducidos, de pequeña extensión, y que era más fácil controlar por parte de unas clientelas que en buena medida formaban parte de esas clases propietarias, de esos terratenientes que al fin y al cabo son los que daban y quitaban trabajo a la mayor parte de los trabajadores. Una división que va a distinguir entre lo que se seguirá llamando la circunscripción de Sevilla Capital, con los pueblos agregados, y una circunscripción que integrará al resto de la provincia. ¿Qué resultados son, en líneas generales, a quienes votaron los sevillanos, y no olvidemos también las sevillanas, a partir de 1933, durante la Segunda República? Pues a pesar de lo que se pueda leer o lo que se pueda decir, como queda creo que bien reflejado en esos datos, las opciones, los partidos con los que se identificaron mayoritariamente los sevillanos de aquellos años 30 fueron con opciones republicanas, unos republicanos que van a obtener 27 de los algo menos de 50 escaños que se disputaron en nuestra provincia durante la Segunda República y que constituyeron la representación sevillana
en las Cortes de la Segunda República. La izquierda obrera, los partidos de la izquierda obrera obtuvieron 10 escaños, los partidos de derecha 12, es decir, bastante menos que los obtenidos por ese conjunto de partidos republicanos, entre los cuales ese centro republicano que representó la organización liderada por Martínez Barrio, el Partido Radical, Unión Republicana a partir de 1934, fue sin duda la que más apoyo suscitó. Las que más apoyo suscitó tanto en la capital como en la provincia. Una provincia, unos pueblos que contemplaron expectantes, con esperanza y con ilusión, esas reformas que supuestamente traería aparejada la proclamación del nuevo régimen político, que contemplaron ese esfuerzo que se realizó para dotar de escuelas, para mejorar las deplorables condiciones educativas en que se veían sumidos muchos habitantes de la provincia, pero que sobre todo contemplaron con ilusión y con esperanza esa reforma agraria que supuestamente tenía que acabar, que resolver lo que era sin duda el principal problema del mundo agrario en provincias como la nuestra a la altura de los años 30. Esa desigual distribución de la propiedad, esa existencia de miles y miles de familias jornaleras cuyas condiciones miserables de vida significaban, sin duda, un elemento de atraso con respecto a lo que era ya el desarrollo que comenzaba a experimentarse en las grandes ciudades o en las regiones más desarrolladas de nuestro país. La insatisfacción por esas promesas, la desilusión por la lentitud, por el escaso alcance que se percibió en lo que llamaríamos las preocupaciones de las autoridades por los problemas del mundo rural, del mundo agrario, iba a traducirse en un desarrollo de una conflictividad social, de unas huelgas, tanto en la capital como huelgas campesinas que iban a marcar en buena medida lo que iba a ser la trayectoria de la República en sus 2 primeros años de vida. Una espiral de presión, de huelgas, de represión que iba por acabar, por agotar a unas organizaciones obreras que a la altura de 1933 se enfrentaban además a esa reorganización de los partidos y organizaciones de derecha que, utilizando como banderín de enganche, como banderín de alistamiento, podríamos decir, el tema de la cuestión religiosa, los ataques inferidos a su fe y a sus creencias por las nuevas autoridades, iban a desarrollar una campaña de movilización de sus partidarios que a la altura de 1933 iba a permitir que fuera la derecha, los partidos de las derechas unidos en una sola candidatura, los que se impusiesen en las elecciones de noviembre de 1933. Ojo, esto no quiere decir que los partidos republicanos y obreros no sumasen más votos que los partidos de derechas. El problema consistió en la legislación electoral que había aprobado la República y que facilitaba, daba un plus de representación a aquella candidatura que obtuviera más votos en cada circunscripción. Los partidos de derecha lo que hicieron fue hacer a lo que obligaba la ley electoral, formar una única candidatura de derechas, mientras que los republicanos de Martínez Barrio fueron en la candidatura independiente, los socialistas también por su cuenta, otros partidos republicanos de centro-izquierda formaron otra candidatura, los comunistas la suya. Si sumamos los votos de todos aquellos que fueron juntos en 1931 y volverían a ir juntos en 1936, diríamos que el centro-izquierda superó a las derechas por más de 30.000 votos de diferencia en el conjunto de la provincia. El problema, como digo, es un sistema electoral que le daba el 80% de los escaños de los puestos de diputados a la candidatura más votada, el 20% a la segunda lista más votada y que dejaba sin representación al resto de las candidaturas. Ese triunfo relativo, en cualquier caso, de las derechas se tradujo
tanto en nuestra provincia como en el conjunto del país, en lo que llamaríamos un giro, ¿no?, conservador, una rectificación en lo que estaba siendo el rumbo de la Segunda República. Una república que en Sevilla, ya desde 1932, había mostrado una realidad que quizás en su momento no se quiso ver, la importancia y el peso de unas derechas que ya en agosto del 32 protagonizaron ese golpe de Estado dirigido por el general Sanjurjo y que a partir de 1934 y 1935 iban a ir creando, aunque nos resulte hoy imposible de entender, ante la pasividad de las autoridades, iban a ir transformando, sobre todo las organizaciones de extrema derecha, sus partidos, en fuerzas más de carácter paramilitar que, en estricto sentido, formaciones de tipo político. El ajustado y, en cierto modo, inesperado triunfo del Frente Popular, es decir, de las opciones de centro-izquierda en las elecciones de febrero del 36, la recuperación del poder por las izquierdas a partir de febrero del 36, iba a dar lugar a un contexto muy complejo, un contexto marcado por esos deseos de revancha que se van a vivir en muchos municipios donde desde 1934 se había producido casi una vuelta a la situación anterior a la proclamación de la República, donde se habían vulnerado sistemáticamente las bases de trabajo, donde se había impuesto otra vez la discriminación ideológica a la hora de conceder o no trabajo, una situación a la que hay que sumar esas terribles inundaciones que van a producirse durante la primavera del 36, al tiempo que se incrementan los altercados, los enfrentamientos de orden público, al tiempo que la crisis de trabajo, en buena medida motivada por esa situación de inundaciones que se vive sobre todo en la Vega del Guadalquivir y la primavera del 36, crea una situación en buena medida todavía creo que por rastrear y analizar en profundidad, que es sobre la que se sobreviene esa conspiración militar que estalla en julio del 36 y que va a dar paso a un golpe de Estado parcialmente fracasado y que va a desembocar en una guerra civil. Un golpe de Estado en el cual la máxima autoridad militar, ese general Villabril, que tienen ahí en el centro de la imagen, va a ser sustituido por el general Gonzalo Queipo de Llano, que contando con el apoyo casi unánime de la guarnición, en realidad solamente es la Guardia de Asalto la que se enfrenta a Queipo de Llano el 18 de julio del 36, va a hacerse primero con el control de la ciudad, va a imponer por la vía de la fuerza, va a hacerse con el control de los barrios obreros, con esos refuerzos que por vía aérea llegan a Tablada procedentes del protectorado de Marruecos, esas tropas de la Legión, esos regulares marroquíes que a sangre y fuego van primero a sofocar, a hacerse con el control de los barrios obreros, unas fuerzas que desde la capital van a formar toda una serie de columnas que van a ir tomando, yo diría que en un tiempo casi récord, uno a uno, los distintos municipios, las distintas comarcas que integran nuestra provincia. En realidad, a finales de julio, un mes después del golpe de julio del 36, la mayor parte de la provincia de Sevilla había caído ya en manos de los sublevados. Unos sublevados que van a poner en marcha no solamente una operación de tipo militar para hacerse con el control de estas localidades, sino que van conscientes de que se mueven en un territorio mayoritariamente hostil, unas políticas represivas, unos fusilamientos, unos asesinatos, yo diría casi de carácter masivo, que son los que explican esa contundencia de la represión que acompaña a la ocupación de pueblos, de muchos pueblos, donde en realidad
hasta su toma por los sublevados, habían vivido, no en todos los casos, pero habían vivido una situación de relativa tranquilidad. Las matanzas ejemplares, los asesinatos, los fusilamientos, la confiscación de bienes, los asaltos a casas, a locales, iban a constituir una estampa que iba a permanecer como una huella indeleble en los recuerdos, en la conciencia de quienes vivieron aquellos acontecimientos. Una sublevación que rápidamente va a dar lugar a un proceso de encuadramiento de partidarios, y no tan solo de partidarios, de gentes que quieren evitar la represión mediante su alistamiento en esas organizaciones, fundamentalmente la Falange y también en menor medida el Requeté, la Comunión Tradicionalista Carlista, y que van a convertir a nuestra provincia en un foco fundamental para el gran objetivo de la sublevación, que era avanzar rápidamente hacia Madrid, ocupar Madrid, con lo cual se consideraba, según los planes de Mola, que podría darse por finiquitado esa resistencia que las autoridades y los republicanos y las organizaciones obreras habían mostrado a partir del desarrollo del golpe de Estado. En todo esto, ¿qué es lo que va a unir? ¿Cuál es la argamasa que va en buena medida a unir a fuerzas tan dispares como podrían ser los fascistas, los carlistas, los militares, los católicos conservadores durante los años de la guerra? El elemento religioso pienso que es clave para entender esa unanimidad que podemos encontrar entre las fuerzas que apoyaron y sostuvieron al bando franquista frente a esos enfrentamientos y esa diversidad ideológica que podemos encontrar entre los defensores de la República. El fenómeno de la violencia y de la represión es sin duda el que más marcó aquellos años. Ahí tienen las cifras de lo que fueron hace unos años las cifras provisionales que conocíamos sobre la represión franquista de guerra y de inmediata posguerra en Andalucía. Son cifras que para nada son ya actualizadas. En la provincia de Huelva ya pasan, por ejemplo, de 10.000 el número de víctimas contabilizadas como consecuencia de la represión. En Sevilla, como creo que suponen, sobrepasan claramente los 12.000. En cualquier caso, una represión brutal, una represión que iba a quedar también marcada en las conciencias de las generaciones que vivieron aquellos acontecimientos. Unos acontecimientos que quizás, pienso, son hoy día los que mejor conocemos, lo que mejor o lo que más ampliamente se ha investigado para lo que llamaríamos el recorrido de la historia de la provincia de Sevilla en el siglo XX. Hay infinidad de trabajos, muchos de ellos fruto de la investigación de historiadores locales, de asociaciones memorialísticas que nos han permitido conocer, que nos están permitiendo conocer, creo que a diferencia de otras provincias donde todo esto está en buena medida aún por hacer, el alcance de la represión, lo que significó la experiencia republicana, la experiencia de los años de la guerra civil y de la inmediata posguerra en nuestra provincia. Una realidad, como digo, marcada por el fenómeno de la represión, de los fusilamientos, de los asesinatos, de los refugiados, de los desplazamientos de población, de esa todavía mal conocida represión contra las mujeres que iba a tener en algunos acontecimientos vividos en pueblos de nuestra provincia, Guillena, Fuentes de Andalucía, una aplicación, digamos que modélica y ejemplar sobre el hecho de que también las mujeres fueron objeto de una represión que no iba a pararse en el tiempo con el final de la Guerra Civil, sino que iba a dar paso a partir de 1939 a otros modos de represión,
a una represión ya más fría, más extensa incluso que la que se vivió durante los años de la guerra. Una represión que va a dar forma a lo que serían los años de esa larga posguerra que se inicia en 1939, una época franquista en la que, junto al papel, la importancia que iban a adquirir lo que llamaríamos algunos jerarcas sevillanos en las estructuras del nuevo Estado, piensen, por ejemplo, en personajes como Ramón de Carranza o Luis Alarcón de la Lastra, uno de los hombres fuertes de la patronal agraria en la provincia de Sevilla, antiguo diputado de la CEDA, ministro en el primer gobierno de Franco, Joaquín Benjumea, presidente de la Diputación, elevado después a altos cargos en la Administración, Pedro Gamero del Castillo, una figura importante también a la hora de entender la forma en que se articula el movimiento, el partido único del régimen. Una realidad marcada o digamos que acompaña a esa miseria, a esas colas de racionamiento, a esa época del hambre a la que se refieren nuestros abuelos cuando se alude a los años 40, los años 50. Una época esta, la del franquismo, que comenzamos a conocer, aunque quizás sea a partir de finales de los 40, donde más se echen en falta estudios e investigaciones rigurosas sobre qué pasó en nuestros pueblos, qué pasó incluso en nuestra capital durante la larga dictadura encabezada por el general Franco. Son pocos los estudios, pienso yo, que se han hecho acerca sobre quiénes forman esas gestoras, esos ayuntamientos a partir de 1936-1939, quienes integran esas falanges, ese movimiento. Quizás lo que mejor conozcamos es el fenómeno de esa represión extensa que penetra y que se desarrolla más allá del final de la Guerra Civil y que iba a traducirse en fenómenos como el de los presos, el de los esclavos condenados a construir esas obras de infraestructura como el canal de los presos. Conocemos mejor lo que fue, digamos, la dimensión represiva o la miseria, las condiciones de la posguerra, que lo que fue realmente la articulación de las instituciones del nuevo Estado a partir de 1939. Los años 60, en cualquier caso, sí marcan, pienso, un antes y un después. Ya aludíamos a ese cambio demográfico que se produce en esa década cuando tantos miles y miles de sevillanos y de sevillanas abandonan sus pueblos para trasladarse a Barcelona, para trasladarse fuera de nuestras fronteras o para trasladarse a esa gran capital que es Sevilla y que comienza a recibir de forma masiva esa población procedente de los pueblos, procedentes también de provincias limítrofes. La lucha política y sindical, el desarrollo de la lucha política y sindical, pienso que es otro de los aspectos en los que tendríamos que profundizar en el futuro. Conocemos poco acerca de cómo se vivió en las localidades de nuestra provincia el inicio o los inicios de esa oposición al régimen que en el caso de la capital se iba a tener en fábricas como Itasa, en sectores industriales, algún ejemplo más conocido. Años en los que se inicia, además, la incorporación a lo que llamaríamos la lucha o el rechazo al franquismo de nuevos actores y de nuevos espacios. La semana que viene comienza en la facultad un ciclo, unas jornadas que les recomendaría, por su interés, dedicadas precisamente a un acontecimiento del que también estamos conmemorando este año su aniversario, los sucesos de 1968, los sucesos que se van a vivir
en la universidad. En esas jornadas va a intervenir, por ejemplo, Nicolás Sánchez Albornoz, uno de esos jóvenes condenados a construir ese mausoleo faraónico que se llamó el Valle de los Caídos, en el que a fecha de hoy, tras 40 años de democracia, dentro de pocas semanas celebraremos también los 40 años de nuestra actual Constitución, aún siguen depositados para su mayor honra y gloria los restos de aquel caudillo enviado por la gracia de Dios para gobernar a los españoles. La muerte de Franco, en 1975, marca sin duda el final de esa España en crisis, de esa Sevilla en crisis, que en cierto modo considero que es el hecho que marca lo que ha sido la trayectoria de nuestra provincia en el siglo pasado. Muchas gracias por su atención.